Hola, ¿cómo está? Dios los bendiga una vez más aquí, haciendo otro mensaje de parte de Dios para cada uno de ustedes. Mis amados hermanos, mis amados amigos, los extrañamos, ¿sí? Ya queremos que pase esto, ya no falta nada. Ya nos dijeron que era este domingo, pero bueno, no fue. Entonces estamos esperando, con fe, con ansia, pero confiamos en que Dios es todopoderoso, en que Dios es bueno, en que Dios ha de hacer las cosas de una manera maravillosa. Dios te bendiga poderosamente. Hoy quiero empezar este video adorando al Rey de Reyes, ¿sí? Así que sean bienvenidos. Dios los bendiga. Amén, aleluya. Buenas bendiciones, queridos amigos, queridos hermanos. Estamos aquí en casa nuevamente haciendo este mensaje para que llegue a sus vidas, ¿sí? Porque no somos simplemente instrumentos de Dios para que el mensaje de salvación entre a las casas y transforme vidas. Amén. Si tú has abierto tu casa, si tú has abierto la puerta de tu corazón para recibir este mensaje, ¿sí? Eres de gran bendición y has recibido la bendición del Padre Todopoderoso, ¿sí? Antes de empezar esta reunión, antes de empezar este video, quiero compartirte una pequeña porción de la palabra del Señor, porque el mensaje lo va a traer mi esposo de parte de Dios, pero yo quiero compartirte de mi parte, ¿sí? Esta porción de la palabra de Dios en Hebreos 10:35, dice la palabra del Señor: por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco tiempo, aquel que viene vendrá sin demorarse. Mis justos vivirán por la fe, pero no me agradará aquel que se aparta de mí. No, pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción. Somos los fieles y nuestras almas serán salvas. Esta es la palabra de Dios. Este es el mensaje que quiero compartir contigo, querido amigo, querida amiga, que nos ves por este medio. ¿Sí? Ten paciencia, ten paciencia. Ya pasó lo terrible, ¿sí? Ten paciencia. Si tú tienes a tus hijos lejos, hay padres que tienen a sus hijos lejos, hay hijos que tienen a sus padres lejos, ¿sí? Y que no saben cómo llegar, cómo trasladarse para verlos, cómo para mandarles la economía, ¿sí? Pero ten paciencia, que Dios va a proveer. Ten paciencia, ten fe, amén, ¿sí? Que el justo por fe vivirá. Ten fe en Dios, ten paciencia en Dios. No deseches la confianza que tú ya has puesto en el Señor. Amén. No deseches esa confianza, porque solo Dios puede ayudarnos en estos tiempos difíciles, puede proveernos en estos tiempos difíciles, puede demostrar a aquel que cree que ya ganó, no lo ha hecho, porque nuestro Dios es más grande que el que está en el mundo. Amén. Que esta plaga, que esta epidemia. Nuestro Dios es un Dios fuerte, y si nosotros permanecemos en Él, también somos fuertes. Es que así no deseches la confianza que has puesto en el Señor. Mantente firme, persevera, que lo que Él ha prometido de bendecirte en este día, lo hará. Amén. Amén. Y vamos a adorarle al Señor en este día tan maravilloso. Al contemplar los cielos, el firmamento, las estrellas mil, al oír tu voz en los postreros truenos y ver brillar el sol en su cenit. Vamos a ir mi corazón.
mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Sí, Señor. Recuerdo Oh, aleluya. El amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino, en una cruz sufrió, por mí murió. Amor, mi corazón. mi Corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él, Cuán grande es Él. cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, entona la canción. Te adoramos, Señor. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. cuán grande es Dios. Cuán grande es tu amor. Perdón de amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino, en una cruz sufrió, por mí murió. Como dice, Corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. sí, Señor. Grande eres tú, Tú eres Cristo de la grande y gloria. maravilloso, Señor. Tú eres bello, Dios. Hoy quitamos todo Santo y obstáculo, Padre, poderoso eres que tú, nos Padre. impide seguir Te amamos, entrando a tu Señor. presencia, Padre. Te alabamos, Quitamos todo oh Padre. obstáculo, Padre, en el nombre de Jesús, Te de aquellos adoramos, que oh están viendo Jesús. este video, Padre. A ti sea la Oh, gloria. bendito Dios Todopoderoso, Señor. A ti sea la Limpiamos, gloria. Señor, cada corazón, bendito Dios. Sí, Aleluya, santo es el Señor. Tú eres grande, Jesús. Te Tú adoramos, eres Señor. santo y digno. Tu Te adoramos, presencia Señor. ¿Quién vive? reina en nuestras Y a vidas. su Padre. nombre. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria Amén. a Dios. Aleluya. Santo es Amén. el Señor. Amén. Oh, sí, sí. Dios es bueno. Amén. Dios es bueno, Dios es maravilloso, Dios es grande. Y lo que Dios ha dicho que va a hacer con tu vida, Él lo va a cumplir. Aunque hoy no veas nada, lo que Él ha dicho que va a hacer contigo, Él lo va a hacer. ¿Sí? Aunque hoy parezca imposible, aunque hoy parezca que es irreal, todo lo que Dios ha prometido, Él lo va a cumplir en tu vida. ¿Sí? Quiero compartirte hoy una palabra en Hechos, capítulo 7, verso 20 en adelante. Santo Dios. Te alabamos, Señor. Te adoramos. ¿Sí? Vamos a leer algo.
simple. Quiero leer algo con ustedes. Hechos capítulo 7, verso 20 en adelante. ¿Sí? Vamos a leer del 20 al 29. Vamos a hablar un poco más, pero del 20 al 29 quiero leer con ustedes. ¿Sí? Dice así la palabra de Dios. Dice, en aquel mismo tiempo, nació Moisés, y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya. Mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en la tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Hasta ahí. Estábamos hablando, para los que nos están siguiendo, ¿sí?, en el mensaje anterior, hablábamos de que el pueblo de Israel había salido de Egipto. ¿Sí? El pueblo de Israel había salido de Egipto con una mirada. Había salido hacia una promesa que Dios le había dado. Dios le había dicho a Moisés que Él los iba a sacar de Egipto hacia una tierra que fluye leche y miel, hacia una tierra ancha y espaciosa, una tierra donde Dios iba a estar con ellos, donde no les iba a faltar nada. Y ellos, cuando salieron de Israel, salieron con esa visión, con esa mentalidad, pero jamás pensaron que en el Mar Rojo, jamás pensaron que iban a tener que atravesar el desierto, jamás pensaron las dificultades. Y cuando llegaron al Mar Rojo, de pronto vieron una dificultad, y esa dificultad los desenfocó. Y cuando se desenfocaron, volvieron su mirada atrás, volvieron su mirada a otras cosas y dejaron de creer en la promesa del Padre, en una promesa que les decía que ellos irían a habitar a una tierra que fluye leche y miel, en una promesa que decía que Dios iba a cumplir lo que había dicho con cada uno de ellos. Entonces quisieron hacer un atajo, y ese atajo, en lugar de cortarle el tiempo a llegar a la tierra prometida, que lo máximo que podía haber durado era 1 mes, con descansos y todo. Lo máximo que pudo haber durado era eso. Se demoraron 40 años. Y cuando tú te desenfocas, pierdes el objetivo. Y al perder el objetivo, pierdes la visión. Y entonces vas a perder el propósito de Dios en tu vida. Y hoy quiero hablarte algo de parte de Dios. Quiero darte un mensaje que va a edificar tu vida. ¿Sí? Dios quiere hacer algo con cada uno de nosotros. Dice que Moisés, verso 22, fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabras y obras. Pero primero vamos a ver quién era Moisés. Vamos a ver el contexto de Moisés. Moisés era un joven, un niño que nació en una época difícil, porque cuando uno lee el verso 18, o si uno va a leer Éxodo, capítulo 1 en adelante, uno va a ver que Moisés de pronto nace en una época difícil, nace cuando
había muerto el rey que conocía a José, había muerto el otro faraón que sabía algo de Moisés, y de pronto de José, perdón, y de pronto se levantó otro rey que no conocía a José. Y ese rey, usando la astucia, maltrató a los padres, maltrató a los israelitas, exponiéndolos a los niños a la muerte, porque él decía que si crecen más, este pueblo se va a hacer fuerte y nos va a querer dominar y nos va a hacer la guerra. Entonces lo que quiero es que no crezca más. Así que él dio una orden de que todo niño varón que nazca tenían que matarlo. Solo tenían que dejar vivir a las mujeres. Pero la madre de Moisés fue atrevida, fue osada, y tuvo a su hijo. Lo crió 3 meses. Después de 3 meses lo puso en una cesta, lo puso en el río, y entonces vino la hija de Faraón y lo llevó a criar al palacio del rey. Y cuando Moisés va a ser criado en el palacio del rey, Moisés es criado de una manera estupenda, de una manera maravillosa, de una manera extraordinaria. Tuvo todo lo necesario, no le faltó nada, no pasó necesidades, no pasó nada. Moisés no tuvo necesidad, sino que todo lo tenía a mano. ¿Sí? Moisés tenía todo a mano. Es más, Moisés había sido educado en las mejores escuelas de Egipto. Moisés fue a la mejor universidad de Egipto. Era un hombre muy apreciado por el faraón. Era uno de los preferidos de Faraón. O sea, si Faraón moría, el que lo iba a suceder en el trono era Moisés. Pero cuando Moisés cumple 40 años, Moisés se vuelve a reencontrar con su propósito. ¿Por qué? Porque cuando la mamá lo puso en el cesto, en el río, la mamá nunca dejó de verlo. Nunca dejó de cuidarlo. Es más, la mamá, cuando la hija de Faraón lo acoge, la mamá se compromete a cuidar al niño y lo educa bajo sus costumbres, bajo sus principios. O sea, Moisés nunca olvidó que era un hebreo y él sabía cuál era la misión. Él de pronto entendió para qué estaba en casa de Faraón. Así que cuando cumplió 40 años, cuando Moisés cumplió 40 años, salió a visitar a sus hermanos hebreos, salió a visitar a los israelitas. Cuando sale a visitar a sus hermanos, ve a un egipcio maltratando a un hebreo, maltratando a un israelita. ¿Y qué hizo Moisés? Fue y lo defendió al israelita y mató al egipcio. Y de pronto él pensó que habían entendido el mensaje, y al otro día él, cuando vuelve a salir, se encuentra con que se estaban peleando 2 hebreos, 2 israelitas, y él le dice: no puede ser, ¿cómo se van a pelear ustedes, 2 israelitas? No debe pelearse. Cuando de pronto uno de ellos lo rechazó, le dijo: hey, ¿qué tú tienes que ver acá? ¿Quién te ha puesto por juez entre nosotros? Tú no estás por juez para nosotros. ¿O es que quieres matarme como ayer mataste al egipcio? Porque Moisés pensó que nadie lo había visto asesinar al egipcio. Pero cuando éste le dijo esa palabra, lo rechazó y le dijo esa palabra: ¿o quieres matarme como mataste al egipcio? Moisés entró en pánico, Moisés entró en temor. Y de pronto huyó pensando: wow, el faraón va a llegar esto a oídos del faraón y el faraón me va a matar. Así que se escapó y se fue al desierto a vivir 40 años en el desierto. Y entonces es ahí donde de pronto Moisés se desenfocó de su propósito. Se desenfocó de cuál era el motivo por el cual Dios lo había guardado, por el cual Dios había preservado su vida, porque habían muerto muchos niños hebreos cuando nacían habían sido asesinados, pero Moisés había sido guardado porque tenía un propósito, tenía el propósito de libertar a Israel de Egipto. Pero cuando pasó este percance, cuando pasó esta dificultad, se desenfocó, se salió de su propósito y se fue a esconder al desierto.
a Madián. Y estuvo allá escondido 40 años, temeroso, preocupado de que no vayan a buscarlo, de que no vayan a atraparlo, de que no lo vayan a encontrar. Y entonces cuando eso sucede, uno deja de hacer lo que está haciendo, porque el miedo empieza a tomar control de ti. Cuando el miedo empieza a tomar control de ti, tú no puedes actuar de una manera correcta. Tú no puedes actuar de una manera sensata, y Moisés no estaba actuando de una manera sensata. Empezó a caminar, y de pronto él veía que todos le seguían. Empezó como de pronto a sentir algo de paranoia, podría decirse, y se fue al desierto porque tuvo miedo, se desenfocó. Pero pasó el tiempo, 40 años, y él sale a pastar y se encuentra con Dios en una zarza ardiendo. Y Moisés, cuando se encuentra con Dios en una zarza ardiendo, Dios le dice: hey, ven, yo soy Dios, el Padre, el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yo soy el que te guardó, Moisés, y te voy a enviar a Egipto, porque el clamor de mi pueblo ha subido a mis oídos, el clamor de mi pueblo ha subido a mí. Y los he oído, y entonces yo he oído su clamor, y los voy a sacar de Egipto, y los voy a llevar a una tierra ancha, espaciosa, una tierra que fluye leche y miel. Los voy a sacar por medio de ti. Y Moisés andaba con cosas en su cabeza, y cuando le hablaron de Egipto, él se imaginó al faraón, y dijo: wow, allá me están persiguiendo, yo no voy a ir. Y entonces le empezó a poner excusas a Dios: Señor, pero si yo voy y me preguntan ¿quién te ha enviado?, ¿qué les voy a decir? Señor, pero ¿y si no me creen? Señor, pero si esto, hasta que de pronto, cuando vamos a Éxodo 4:10, miren lo que dice. Voy a leerlo desde el 4:8. ¿Ya? Si con la primera señal milagrosa no te creen ni te hacen caso, dijo el Señor, tal vez te crean con la segunda señal. Pero si no te creen ni te hacen caso después de estas dos señales, toma agua del Nilo y derrámala en el suelo, y en cuanto el agua del río toque el suelo, se convertirá en sangre. Y entonces Moisés le dice: Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra. Objetó Moisés: y esto no es algo que haya comenzado ayer, ni anteayer, ni hoy que te diriges a este Señor, tu servidor tuyo. Francamente me cuesta mucho trabajo hablar. ¡Wow! Moisés había dicho: Señor, me cuesta mucho trabajo hablar. En la Reina Valera del 60, miren lo que dice, y creo que la mayoría lo conoce. 4:10 dice Moisés: entonces Moisés dijo a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en habla y torpe de lengua. Moisés había sido educado en la mejor escuela, había sido educado en la mejor universidad. Moisés era un hombre poderoso en palabras y obras, dice Esteban en Hechos 7:22. Era un hombre poderoso en obras, pero cuando se desenfocó, cuando fue rechazado, perdió la capacidad, y entonces perdió la seguridad de sí mismo. Moisés no estaba seguro de sí, había perdido la confianza en sí. ¿Por qué? Porque se había desenfocado del propósito. Alguien de pronto le vino a su mente, ideas o mentes que decían: oye, ¿será cierto, Moisés, que fuiste llamado para libertar a Israel de los egipcios? No, yo creo que no. Y eso lo desenfocó. Y eso hizo que él se llenara de temor, se llenara de pánico. Y muchas veces nosotros nos llenamos de temor, nos llenamos de pánico, nos desenfocamos del propósito de Dios en nuestra vida cuando viene una dificultad a nuestra vida, cuando viene un problema a nuestra vida, cuando alguien nos rechaza, cuando alguien nos
subestima, cuando alguien no nos valora, nos menosprecia. Y cuando tú estás haciendo algo y alguien te menosprecia, te desenfoca, te saca del propósito de Dios porque crees que no eres bueno para eso. De pronto, tal vez un día tú estuviste haciendo algo, eres bueno en algo, eres bueno cocinando, eres bueno cantando, eres bueno haciendo artes, eres bueno en diversas áreas de tu vida. Pero de pronto llegó alguien y te dijo, oye, no lo haces bien. ¿Sabes? El otro lo hace mejor que tú. Y eso te desenfocó. Alguien de pronto te dice, oye, ¿y qué te has creído tú? ¿Tú crees que puede ser? Tú no sirves para eso. Porque ¿cuántos de nosotros no nos han dicho eso? No nos han dicho, oye, no, ¿qué va a hacer? Tú no sirves para esto. Tú no sirves para ello. Tú no eres para esto, tú no eres para lo otro. Y cuando te rechazan, eso genera en ti un temor y eso te desenfoca. Y cuando te desenfoca, sales del propósito porque empiezas a creer que no eres bueno para eso. Y déjame decirte que tú eres bueno. Amén. Que tú eres bueno. No importa lo que otros digan. Tú tienes que seguir creyendo que lo que Dios ha dicho que va a hacer contigo lo va a hacer y que en el camino en que estás, ese es el propósito tuyo. Amén. ¿Sí? No importa la dificultad que estés atravesando, no importa la cantidad de oposición que puedas encontrar a tus sueños. No sé si tal vez al iniciar este año tú has dicho, wow, este va a ser mi año, este es el año donde voy a conquistar, este es el año donde voy a ver esto, este es el año donde voy a ver lo otro, pero de pronto llegó alguien y te dijo, oye, no, pues ya va 5 años diciendo lo mismo, no lo has logrado. Y te desanimaron y te desalentaron. Y te desenfocaron, pero déjame decirte algo, Dios va a cumplir lo que Él ha dicho para contigo. Moisés se desenfocó, Moisés tuvo una dificultad, Moisés sufrió una oposición y esa oposición lo desenfocó tanto que de pronto Moisés creía que ya no podía hablar. Porque cuando te rechazan, pierdes la seguridad en ti mismo, y cuando pierdes la seguridad en ti mismo, tú crees que no eres capaz de hacer, y cuando tú crees que no eres capaz de hacer, tú piensas que no puedes hablar. Yo conozco una persona que manejaba un vehículo y era bueno manejando el vehículo hasta que un día se estrelló, y cuando esta persona se estrelló, cuando esta persona se chocó, no pudo manejar más un vehículo. Y entonces la gente le preguntaba, ¿y por qué no puedes manejar? Y él decía, es que cuando agarro el volante me pongo nervioso. Me vienen las imágenes, decía este hombre, de lo que aconteció. Pero si tú eras bueno manejando. Y a veces cuando alguien te rechaza, cuando tienes una adversidad, cuando tienes una dificultad en tu vida, viene esa dificultad, viene ese rechazo, te desenfoca, y cuando te desenfoca tú empiezas a creer la palabra que alguien te dijo que tú no eras capaz, que tú no lo vas a lograr, que te vas a quedar ahí estancado. Y déjame decirte que no te vas a quedar estancado. Lo que Dios ha dicho que va a hacer contigo, Él lo va a hacer, porque lo que Él ha prometido que va a hacer con tu vida, Él lo va a hacer con tu vida, y si no lo hace contigo, lo hará con la generación tuya, pero lo que Él ha dicho lo va a hacer. Así que si tú tomas un atajo al propósito de Dios, porque de pronto pasaste una dificultad y la dificultad te dio pánico, te dio miedo, te llenó de terror y te saliste del camino queriendo tomar el atajo, ese atajo te va a hacer demorar en cumplir el propósito de Dios. Lo que Dios dice es, no te desenfoques, yo quiero que ahora vuelvas y te enfoques a mí, empieces a verme a mí, empieces a caminar mirándome a mí, no apartándote de mí, no apartándote de mi propósito. Y cuando tú no te apartas del propósito de Dios, entonces puedes volver al sendero que el Padre quiere para
tu vida. Mi persona ha sufrido muchos rechazos. ¿Sí? He pasado mucha dificultad. Ha habido mucha gente que me ha querido desenfocar del propósito. Cuando yo acepté al Señor Jesús en mi vida, la gente me decía loco porque en realidad parecía loco. Vestía como loco, andaba como loco y nadie daba un centavo por mí. Nadie apostaba nada por mí. Pero Dios me dijo, enfócate en mí, no quites tu mirada de mí. Y cuando no quité la mirada del Señor, miren, aquí estoy. Y lo que Dios ha dicho que va a cumplir con tu vida, Dios lo va a cumplir con tu vida. No te desenfoques. No dejes que nadie te aparte del propósito de Dios. Moisés, una dificultad lo apartó del propósito de Dios y se olvidó que había estado en la mejor escuela. Se olvidó que había estado en la mejor universidad. Se olvidó que era alguien que podía ascender al trono de Egipto. Y cuando él se olvidó de eso, él empezó a llenarse de temor, él empezó a llenar su mente de no puedo, de no lo voy a hacer, de no lo voy a lograr, de que esto no es para mí. Cuando de pronto Dios dijo, oye, para eso te he guardado, para eso he preservado tu vida. Moisés, había muchos que podían estar vivos, pero se murieron y yo guardé la tuya. Llené de valor a tu madre, llené de valor a tus padres para que guardaran tu vida. Los motivé para que te pusieran en el río, en el cesto en el río, para que la hija de Faraón te criara, para que te criaras con Faraón, para que desde ahí libertaras a mi pueblo. Pero como te desenfocaste, hoy voy a volver a hacer lo mismo. Hoy te voy a volver a llevar a Egipto para que cumplas tu propósito. Y Dios quiere que tú te vuelvas a enfocar. Dios te va a volver a llevar al lugar donde Él ha dicho que vas a hacer. Porque no sé si eres bueno cantando, si eres bueno cocinando, si eres bueno bailando, si eres bueno pintando, si eres un buen músico, si eres un buen cocinero, si eres un buen profesor, un buen ingeniero, un buen abogado. No sé en qué seas bueno. Pero Dios dice que desde ese lugar Dios te va a usar para impactar, para libertar a la gente que está esclava en el pecado en ese lugar, para que sean libres, para que alcancen el propósito de Dios en su vida. Así que si alguien te dijo que no eras bueno, que eso no era para ti, no le hagas caso. La dificultad lo único que quiere, el rechazo lo único que quiere es sacarte del propósito, es hacer que el sueño de Dios en tu vida se demore. No se cumple en el tiempo establecido por Dios, pero déjame decirte ahora que Dios quiere cumplir su propósito para contigo. Yo no sé, mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana, si tú has sufrido rechazo. Yo no sé si has sido menospreciado, no sé si alguien en algún momento de tu vida te hirió. Pero déjame decirte que Dios dice que quiere que Él quiere que tú te enfoques, porque lo que Él ha prometido con tu vida, Él lo va a cumplir. Nadie, escúchame bien, nadie se va de este mundo sin cumplir su propósito. Nadie muere sin cumplir su propósito. Todos los que vienen a este mundo vienen a cumplir su propósito. Y cuando cumplen el propósito de parte de Dios, entonces parten. Y todos, no solamente los hijos de Dios, todos tienen un propósito en este mundo. Está en nosotros volver a enfocarnos, volver a entender, volver a buscar cuál es el propósito de Dios para mi vida. Aunque me hayan rechazado, aunque me hayan menospreciado, aunque me hayan dicho que no soy bueno para nada, Dios dice que tú eres bueno en lo que Él ha puesto en tu corazón, que tú eres bueno. Porque hay algo para lo cual tú eres bueno. Aunque el enemigo diga, no, esto, lo otro, no le hagas caso. Enfócate en Jesús, el autor y consumador de la fe. Enfócate en tu Salvador. No apartes tu mirada de Él, porque si tú apartas tu mirada de Él, te vas a desenfocar. Y cuando te desenfocas, te vas a lastimar. Vas a perder la visión, vas a perder el rumbo.
Y aún Dios es tan amoroso que cuando pierdes el rumbo, Él quiere hacerte volver a Él. Amén. Aleluya. Así que yo no sé si tú sufriste rechazo. Yo no sé si tú fuiste lastimado. Yo no sé si tú fuiste herido. Yo no sé si alguien en algún momento te dio una palabra que te desenfocó, que te desubicó, que te sacó de la visión. No te desenfoques, no escuches esa palabra. No escuches a aquel que te ha menospreciado. Porque tal vez alguien te ha dicho, no sirves para esto, no eres buena para esto, no sirves para esto. No le hagas caso. Porque lo que Dios ha dicho que va a hacer contigo lo va a hacer. Tú vales tanto. Tú vales tanto que ha enviado a su Hijo unigénito a morir por ti en la cruz del Calvario. Y Él pronto volverá. Lo que Dios quiere es que tú te vuelvas a enfocar, vuelvas tu mirada a Él, vuelvas tu rostro a Él. Dios quiere que tú aprendas a perdonar a aquel que te lastimó. Que tú aprendas a perdonar a aquel que te dio una palabra que te desenfocó, porque siempre hay alguien. Tú estás caminando, tú estás yendo bien en el propósito de Dios, pero siempre viene alguien y te dice, es que no es así. Es que no es correcto, es que no es la forma, es que no es la manera. Algunos dicen, es que eso no es para ti, eso es, y a veces cuando de pronto te dicen eso, uno vive en la vida creciendo y pensando que los sueños no se van a hacer realidad, no se van a cumplir, porque muchas veces pensamos que eso no es para mí, eso es para fulano, para sultano, para mengano, eso es para el vecino, eso es para aquel, pero no para mí. No, eso es para ti, porque lo que Dios ha dicho que lo va a hacerlo con tu vida. ¿Sí? Y te lo habla alguien que pasó por ese proceso, alguien que pasó por el desprecio, alguien que de pronto lo quisieron desenfocar, que de pronto lo quisieron sacar del propósito de Dios, alguien que sufrió mucho rechazo. Y mírenme dónde estoy. Estoy aquí. Porque le creí, porque me volví a enfocar. Aunque mi realidad decía que no lo iba a lograr. Aunque lo que acontecía a mi alrededor decía que no lo iba a lograr, porque tal vez era como Moisés, no era bueno en palabra, de pronto no he tenido la educación que tuvo Moisés, pero no era de fácil palabra, pero aquí estoy, delante de ti. Y tal vez tú digas, es que no soy el mejor abogado, no soy el mejor ingeniero, hay otros que son mejores. Eso es una mentira, eso es una patraña. No creas a eso que te está desubicando, porque si tú estudiaste lo que tú estudiaste, si tú amas lo que tú amas, si te gusta hacer lo que te gusta hacer, es porque estás yendo en el camino correcto. Sigue luchando por tus sueños. Aunque parezca que no se va a hacer realidad, aunque parezca que no se va a cumplir, no te desenfoques. Vuélvete a Dios. Vuélvete a Él. No quites tu mirada de Él. No apartes tu mirada de Él. Así que si alguien te lastimó, si alguien te hirió, Dios dice que Él va a hacer contigo lo que Él ha dicho que va a hacer. Él va a cumplir lo que Él ha dicho que va a cumplir contigo. Con esto quiero terminar. Miren, Moisés fue el mejor líder que tuvo Israel. Fue un gran líder, fue tremendo, fue grande. Cuando Moisés cruzó el Mar Rojo, Moisés empezó a entender quién él era, para qué había sido llamado, y de pronto cuando entendió eso, Moisés ya no necesitó de Aarón. Moisés ya no necesitó de Aarón para hablarle al pueblo, sino simplemente él entendió que él era el líder, y cuando él entendió, él dijo, wow, Dios me ha dicho que voy a llevarlos a la tierra prometida, que voy a llevarlos a la tierra que fluye leche y miel, a tierra ancha y espaciosa, y él cumplió el propósito, él fue hasta allá. Y cuando él llegó,
a la tierra prometida, subió a un monte y vio la tierra que Dios le había prometido a Israel, vio la tierra que fluye leche y miel, vio la tierra ancha y espaciosa, dijo, wow, he cumplido mi propósito, he cumplido mi misión. Y entonces Dios lo recogió. Y ninguno de nosotros se va a ir antes de que no cumpla su propósito. Todos, cuando cumplamos nuestro propósito, vamos a ir. Entonces no dejes que nada te desenfoque. No dejes que nada te aparte de Dios. Yo no sé qué te ha desenfocado de tus sueños. Yo no sé qué te ha desenfocado de tu propósito. Yo no sé qué te ha desenfocado de la visión que Dios tiene para tu vida. Porque la palabra de Dios dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Porque todos venimos a cumplir un propósito, porque todos tenemos un camino, todos tenemos una labor que cumplir en este mundo, tú y yo. Así que mi amigo, si ha habido alguna palabra que te lastimó, mi amiga, si ha habido una palabra que te lastimó, alguna palabra que te haya hecho creer que no eres capaz de lograr algo, déjame decirte que eso es una mentira del diablo. Porque lo que Dios ha dicho que va a hacer contigo, Él lo va a hacer. Así que, no sé, si tú quieras volver al propósito de Dios. Pero si tú quieres en este tiempo, a pesar de las dificultades, volver a mirar a Jesús, el autor y consumador de la fe, aquel que murió en la cruz del Calvario por tus pecados y por mis pecados, quiero que repitas esta oración conmigo y digas, Señor Jesús, te pido perdón por mis faltas, por mis pecados, por mis iniquidades. Señor Jesús, te pido que me ayudes a hacer tu perfecta voluntad en mi vida. Señor Jesús, te pido que seas tú ayudándome a enfocarme. Ayúdame a volver mi rostro en ti. Hoy me arrepiento de todos mis pecados, de todas mis iniquidades. Vuelve mi rostro a ti. Espíritu Santo, te pido que me ayudes a sanar toda herida que se haya formado en mi corazón. Todo resentimiento, toda baja autoestima, sana. Padre, escribe mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame a enfocarme en ti. Que nada me aparte de tu propósito. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si hiciste esta oración conmigo, déjame orar por ti. Padre, te pido que seas tú bendiciendo la vida de cada uno de ellos. De cada uno de los que hizo esta oración. Padre, ayúdalos a enfocarse. Ayúdalos a volver su rostro a ti. Padre amado, toda herida que haya habido sobre su vida sea sanada ahora. Todo aquello que le haya hecho creer que no podían hacerlo, todo miedo que lo ha paralizado, todo miedo que los ha atemorizado y que no los ha dejado continuar en su propósito, que no los ha dejado continuar en su visión, que no los ha dejado continuar en su sueño, todo aquello que los ha estancado hasta hoy, oh Padre amado, se ha quebrado, se ha roto, Padre. Ahora venga la bendición tuya sobre su vida. Todo aquello que ha estado reservado para ellos, sea en el tiempo donde ellos puedan alcanzar, sea el tiempo donde ellos puedan volver a tomar, Señor, lo que es de ellos. Te lo pido, Padre amado, en el poderoso nombre de Jesús. Sánalos, Padre, restáuralos, oh Dios, que cada uno de ellos al final del día pueda ver la gloria tuya, pueda ver tu favor y puedan pronto dar testimonio y decir, wow, Dios hizo esto conmigo, me volví a enfocar y volví a cumplir mis sueños, volví a cumplir mis propósitos, porque de pronto tal vez alguien los hirió, alguien los lastimó, pero siempre lo que tú dices, Padre amado, se cumple. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Sabes? Moisés, cuando se desenfocó, cuando salió del propósito, él pensaba que simplemente iba a ser un don nadie. ¿Por qué era un don nadie? Porque cuando Moisés salió de Egipto, simplemente
era un hombre que vivía en la casa del suegro. No tenía casa, pastaba unas ovejas que no eran sus ovejas. Moisés literalmente no tenía dónde caerse muerto. Pero cuando Moisés volvió su vista a Dios, cuando Moisés se volvió a enfocar en el propósito de Dios para su vida cambió. Cambió tanto de que dejó de estar en el anonimato y hoy tú y yo hablamos de él. Así que es tiempo de que te enfoques. No dejes que las dificultades te saquen de los planes de Dios para tu vida. Dios te bendiga grandemente.